Apreciados estudiantes, bienvenidos a la asesoría del primer momento de autoaprendizaje del espacio académico Investigación Pedagógica, segundo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Para poder abordar esta asesoría debemos pensar en el eje problemático planteado en la unidad temática, que tiene que ver con cómo construir un proyecto de investigación que permita hacer una descripción del papel que cumple la familia en los procesos de socialización de las infancias en el contexto local, desde la caracterización del contexto y la consolidación del marco de referentes. Con la investigación pedagógica que se pretende desarrollar para este segundo semestre, debemos pensar en de qué parte una investigación pedagógica, qué hace que surja, qué hace que inicie esa investigación. Pues bien, en el momento que inicia una investigación pedagógica es cuando se plantea un problema para investigar, cuando se tiene claro cuál es el problema que se va a investigar y que se pretende tratar de darle solución a través de unas estrategias y unos instrumentos, pues allí es donde se inicia a hacer investigación. Saber en el contexto del problema. Cuando tenemos un contexto del problema, estamos especificando qué es lo que se pretende investigar y no caer en ambigüedades para que el trabajo que se va a adelantar tenga criterios de cientificidad. Por tanto, el contexto del problema que se plantea para el desarrollo en este segundo semestre son los tipos de familia. Recuerden que la investigación pedagógica está articulada con las demás unidades temáticas que ustedes están desarrollando en segundo semestre. Entonces, aquí les traje un ejemplo de los tipos de familia que habitan nuestra región amazónica, que habitan nuestra localidad, que habitan los 16 municipios del departamento del Caquetá. La familia y el papel que cumplen los procesos de socialización de las infancias desde la caracterización del contexto local. Se deben pensar en esos tipos de familias, por ejemplo, las familias desplazadas, las familias vulnerables, las familias que tienen madres cabezas de hogar, pero también debemos pensar en las familias de los reincidentes, de los reinsertados, las familias de aquellas personas que en algún momento hicieron parte de la ilegalidad, pero que ahora quieren continuar con una vida civil. Igualmente debemos pensar en las familias de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Policía, aquellas familias que los miembros del Ejército o los integrantes del Ejército han perdido algunas de sus extremidades, pero también debemos pensar en las familias de los grupos étnicos, en las familias de los indígenas, en las familias de los afrodescendientes, raizales y ron. Bueno, hay infinidad de familias de las cuales ustedes deben precisar cuál es la familia que quieren empezar a caracterizar, a observar y a partir de esa observación desarrollar el proyecto de investigación. Por tanto, como ejemplo les traje ejes problemáticos para la formulación del problema de investigación. Pues estos ejes problemáticos son los que nos permiten contextualizar qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo importante que debemos tener presente para iniciar esa búsqueda de información. Y les planteo dos interrogantes. ¿De qué manera los aspectos de las subjetividades y la cultura inciden en el desarrollo integral de las familias? Igualmente, tenemos de qué manera los conceptos estadísticos sirven como referentes para la comprensión de los problemas que afectan los procesos de socialización de la infancia en el contexto local.
Se debe pensar en los aspectos que caracterizan las culturas infantiles y las subjetividades en la formación integral de la infancia en el contexto local, pues se debe partir de unos referentes, y el primer referente que les planteo es la familia, como el primer agente de socialización de las infancias para la construcción de identidades de la caracterización del contexto local. El segundo es la familia como escenario para la construcción de ciudadanía, desde las relaciones convivenciales de los niños y niñas con los miembros de esas familias. Cómo esas familias inciden en la apropiación de los niños de valores, de patrones culturales, para formar el carácter de los niños que viven en ese núcleo familiar. Y la tercera es identidad primaria, antes, durante y después del nacimiento, como interacción, identidad y subjetividades de esos niños que desde antes de nacer ya tienen una relación con su madre y con su familia y se van formando. Por otro lado, debemos tener presente qué metodología se va a utilizar, con cuáles técnicas e instrumentos recolectarán ustedes la información, puesto que deben pensar en cómo se deben organizar los datos y las representaciones de manera que sea posible interpretarlos a la luz de los referentes teóricos, conceptuales, normativos y los aportes de los antecedentes que ustedes deben empezar a investigar cuando ya se den cuenta cuál es el problema y qué familia es la que van a tener como objeto de investigación. De igual manera, deben pensar en de qué manera los aspectos de las subjetividades y las culturas inciden en el desarrollo integral de las infancias. Asimismo, de qué manera los datos estadísticos sirven como referentes para la comprensión de los problemas que afectan los procesos de socialización de las infancias en el contexto local. Pues recuerden que esos datos estadísticos son los que permitirán poder obtener una información a través de la observación y de la vivencia e intervención en los momentos que ustedes tengan con la familia, para poder hacer luego un análisis de la experiencia vivida. Por otro lado, se debe tener presente que para desarrollar una investigación pedagógica debemos partir de unos conceptos claves. Por tanto, aquí deben tener en cuenta la caracterización. ¿Cuáles son esos conceptos que caracterizan las culturas infantiles? ¿Cuáles son esos conceptos que caracterizan esas subjetividades de las infancias? Dependiendo de cuál es la infancia que han tomado como objeto de investigación, y cuál es la didáctica y la pedagogía que ustedes van a tener presente para que sea la mediadora entre ustedes como investigadores y las personas y los niños o las infancias como objeto de investigación. Aquí también deben tener presente la formación integral de esa persona que van a investigar, los procesos de socialización primaria que se desarrollan en ese núcleo familiar y cuáles son las características del contexto específico al que ustedes van a ir a observar. Con toda esa información que van a recoger, que van a observar, que van a analizar y que van a través de los instrumentos a recolectar, entonces es que
se puede continuar estructurando el texto argumentativo. Ese texto argumentativo debe tener un título que corresponda al eje problemático que han planteado para la investigación. Debe tener unas preguntas generadoras de acuerdo al problema que han decidido intervenir. Cuando se tengan estas situaciones o estos criterios específicos, ya se deben empezar a consultar diferentes fuentes. Por ejemplo, para el primer momento de autoaprendizaje, las fuentes que deben consultar es los antecedentes. Aquí deben consultar un antecedente nacional, un antecedente internacional y un antecedente local. Recuerden que para ello en el foro les ubiqué unas diapositivas con las normas APA. Estén muy pendientes de cómo se cita, de cómo se hacen referenciaciones, puesto que la norma APA es la que vamos a utilizar para la escritura de la investigación y del texto argumentativo. A manera de ejemplo, les ubiqué aquí un instrumento que permite recolectar información a través de la observación y tiene unas categorías de análisis que ustedes deben observar para luego ser interpretadas. Es como un instrumento que ustedes pueden observar y darse en cuenta las palabras clave que posiblemente ustedes deben tener en cuenta en el desarrollo de la observación a las infancias de acuerdo a las familias y al contexto que hayan elegido como problema de investigación. Asimismo, las culturas infantiles. Recuerden que en nuestra región tenemos familias rurales, familias urbanas, familias trabajadoras, indígenas, negras, y actualmente tenemos las familias o las infancias nativas digitales y la generación X. Asimismo, las subjetividades. ¿Cuáles son esas subjetividades que se desarrollan en el contexto de las familias y que inciden en la formación de y ya por último el análisis general de los hallazgos, descripción del problema. Espero que les sirva esta asesoría para poder orientar el proceso de desarrollo de investigación a lo largo del semestre. Quedo presta a cualquier inquietud que tengan ustedes para solucionarla y para orientarlos y guiarlos en todo lo que tiene que ver con investigación pedagógica, articulados con las demás unidades temáticas que están observando en segundo semestre. Felicidades y éxitos.